Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Seguimos hablando de ciberseguridad y veníamos conversando respecto de las carreras de ciberseguridad formales que se han desarrollado, ¿cierto? Tanto técnicas como profesionales. Lamentablemente nos comentaba Caterina que no ha habido extremado interés en las carreras relacionadas a ciberseguridad, ¿cierto? Y por eso preguntarles un poquito para que podamos incentivar incluso a través de este programa a meterse más en este mundo que es tan crítico. Preguntarle, primero le voy a preguntar a Marcelo respecto del mundo de las empresas y después a Caterina después del mundo del gobierno, ¿cierto? Para que la gente comprenda la criticidad que tiene este tema, las habilidades relacionadas con la ciberseguridad y este rol que es cada vez más importante si lo personalizamos, ¿cierto? Marcelo, ¿qué se juegan las empresas en la ciberseguridad? Así si lo pudiéramos como relatar en pocas palabras y en un tono muy como de dar a entender la relevancia que esto tiene, porque a veces no estamos tan encima como debiéramos, ni como profesionales, ni como ciudadanos. ¿Qué se juega una empresa en el tema de la ciberseguridad? Hoy en día se juega la vida. Hace un par de días leía por ahí un artículo de una universidad que sobrevivió 2 guerras mundiales más o menos y un ataque de ransomware los mató y tuvieron que cerrar y no pudieron volver a operar. Lo que se están jugando es mucho, es reputaciones, continuidades, son temas extremadamente disruptivos. Si vemos un poquito más atrás las noticias, el gobierno de Costa Rica estaba súper amenazado por ataques o ciberataques, para no ser tan específico en el qué, que los tenían en jaque, o todavía los tienen en jaque en realidad, porque finalmente hoy día el tema digital y la parte de conectividad y lo que tenga que ver con el desarrollo del negocio no existe si no estamos conectados o interconectados. Entonces ya la misma dependencia que tenemos de estar viviendo por tecnología para el desarrollo diario, no solo de nuestro trabajo, sino que del consumo, de la vida, del uso de las aplicaciones, de nuestras cuentas, etcétera, es demasiado disruptivo. Y tenemos casos en Chile que son bien emblemáticos, que para no dar nombres, pero salieron en las noticias, sucursales cerradas de algún lado, de no atención al cliente por el otro. Entonces, lo que sí hemos visto es que la conciencia de que estos eventos pueden ocurrir genera dos cosas positivas desde el punto de vista del desarrollo de una carrera profesional. El primero, que se empieza a generar una necesidad persistente en el mercado de la búsqueda de profesionales. Eso es una cuestión clarísima. Eso incentiva incluso a las personas a que probablemente venían desarrollando algún plan de vida y de carrera a desviarlo un poco y empezar a cargarse a los temas de ciberseguridad. Y lo segundo es que se genera la conciencia en los entornos empresariales de que se requiere no solo de una persona que sea el orquestador de la tecnología dentro de una organización, sino que también de especialistas en ciberseguridad que vayan atendiendo estas materias de forma específica. Antiguamente, una empresa contrataba a un administrador de sistemas o un desarrollador para que desarrollara una aplicación para que funcionara el negocio. Y además le pasaban el cacho de administrar los temas de ciberseguridad, sin mucha directriz. Hoy día las organizaciones entienden que eso ya no es suficiente y eso abre más vacantes, abre más posibilidades de trabajo. El gap, como te decía anteriormente, es tremendo. Hay estudios por ahí que dicen que faltan 3 millones de profesionales de seguridad de la información, ¿ya? Y yo me atrevería a decir que el número es muchísimo más grande, ¿ya? Y es porque finalmente en el desarrollo de carrera, como decía Caterina, o sea, si hay una universidad que saca una carrera y ahora la están cerrando, yo no sé necesariamente si no tiene que ver con que no haya interés en ciberseguridad, sino que a lo mejor el approach debiera ser distinto, a lo mejor especializaciones en ciberseguridad en algunas carreras más afines, y también buscar esto de incorporar a la mujer en otras materias que no necesariamente tienen que ver con algo tan técnico, ¿ya? Nosotros en la empresa tenemos un equipo de mujeres que nos apoya desde su visión en las distintas áreas que trabajan, y para nosotros es espectacular. Entonces,
hay mucho por hacer y mucho camino por recorrer en esas líneas, pero ya hay más conciencia por todos lados. Ya esto que se juega, que decís tú, es fundamental. O sea, una organización ya no va a poder eventualmente terminar vendiendo pan, si es una panadería, si es que sufre o es víctima de un ataque. Entonces, es grande el tema, es bien importante. Y Caterina, y en el, así de grande como, es así de grande no solo para la empresa, digo, es así de grande para el país, ¿cierto? Lo mismo, ¿qué se juega un gobierno en el tema de la ciberseguridad? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué estamos? ¿Y qué nos falta aún por desarrollar? ¿Cómo estamos, por ejemplo, con respecto a Latinoamérica o con respecto al mundo en temas de ciberseguridad? O lo que más conocemos como generalmente nosotros, que es seguridad de la información o seguridad de los datos también. Sí, mira, hay hartas preguntas en lo que hiciste, pero yo creo que ahí Marcelo nos dio nuestras primeras luces muy acertadamente. O sea, hace muy poco que vimos cómo el gobierno de Costa Rica hoy día, hasta el día de hoy, sigue luchando contra la amenaza del ransomware. El mismo también le afectó a Perú hace muy poco. Entonces la verdad es que uno tiene que ver, o sea, estamos dentro de una región donde no nos es ajeno. Y esto que nosotros a veces veíamos como un poco más alejado, un poco de Estados Unidos para arriba, hoy día ya está llegando a nuestra región, está impactando, y para un gobierno tiene que no solo se juega la vida, como dice Marcelo, sino que te juegas algo que es mucho más importante, que es mantener la continuidad operacional de un país. Cuando yo afecto la infraestructura crítica de un país a través de un ataque, ya sea dirigido de una técnica, incluso algún ataque que venga desde otro estado directamente, lo estamos viendo también cómo se va desenvolviendo la guerra ucrania, definitivamente hay que decir, no puede ser ajeno. Y en ese sentido, lo último que nosotros dejamos, aprovecho de saludar con Carlos Landeros, con quien tuve la suerte de poder trabajar varios años en el equipo de respuesta. Dejamos listo el proyecto de ley marco, el cual se presentó el 2 de marzo, que regula no solo la gobernanza en materia de ciberseguridad, sino que también establece cuáles son los patrones que vamos a proteger para efectos de que la infraestructura crítica de nuestro país también tenga un rol relevante de protección en materia de seguridad de la información. El gobierno hoy día, además, con los planes que ha estado lanzando, que es esta transformación digital, el cero filas, donde estamos constantemente invitando a los usuarios de los sistemas de gobierno que se digitalicen en cuanto al uso de estos para que sea mucho más fácil y eficiente, también esto lleva aparejado algo que es muy importante. O sea, estas grandes plataformas que hoy día están almacenando nuestros datos también nos tienen que garantizar que la seguridad de estos no va a ser vulnerado. El mayor activo de datos que tenemos lo maneja el gobierno. Por ende, también tenemos que exigirles nosotros como usuarios que tengan las medidas de seguridad necesarias. Y en ese sentido se abren obviamente las posibilidades ya infinitas, porque cada institución de gobierno, por ejemplo, tiene un encargado de ciberseguridad, hay un equipo atrás que también está conformado. Por ende, los puestos de trabajo se van multiplicando, entendiéndose que cuando se empieza a trabajar este tema como una política pública de Estado, no de gobierno, sino que debe tener permanencia y que definitivamente llegó para quedarse, tenemos que garantizar también que los profesionales que van a estar a cargo de estas áreas y que también vayan a estar liderando las políticas públicas necesariamente estén empapados del tema de la ciberseguridad. Hoy día, por ejemplo, a nosotros nos tocó trabajar en el proyecto de ley de delitos informáticos, nos tocó trabajar en la ley marco de ciberseguridad, ayudar también en la ley de datos personales, porque particularmente esto no es un tema solo de abogados, son temas que necesariamente requieren de una mirada técnica que tenga calle, como decimos nosotros un poco, que se muestre también la realidad de cómo se están haciendo las cosas, cómo se generan los procesos, los protocolos y los estándares también internacionales nos ayudan mucho en ese sentido. Claro, porque esto tiene el tema de la ciberseguridad, tanto en los gobiernos como las empresas, Marcelo, tiene un componente muy también de procedimientos, ¿no? Un componente muy como cultural, o sea, de repente no podemos tener como la mejor, no sé, tecnología o el mejor ethical hacking, no sé qué, pero también tiene que ver mucho con el factor humano, ¿no? O sea, el factor humano es clave en esta cuestión. La verdad es que
Para bien o para mal, finalmente es mucho más fácil para alguien que intenta hacer un ataque, atacar a una persona, a un individuo que no tiene los conocimientos ni las habilidades como para detectar un tipo de ataque, ¿ya? Y esa es como la puerta de entrada, y es un poco lo que le ha estado pasando a grandes organizaciones y gobiernos cuando se ven afectados por este tipo de incidentes. Hay mucho de eso respecto a lo que tiene que ver con la formación de conciencia digital, con la formación de evitar que las personas sean víctimas de ataques, o sean víctimas de estafas, o sean víctimas de manipulación de la información. Hay mucho de eso, y la verdad es que se espera que de alguna manera con los nativos digitales que van apareciendo nuevamente, que van apareciendo en la industria laboral, por decirlo de alguna forma, quienes más o menos nacieron con el teléfono ya en la mano y totalmente interconectados, vayan incorporando estas medidas. Pero también hay un rol que tiene que ver mucho con lo que mencionaste al principio del programa, que tiene que ver con esto de que son aquellos que te proveen de los accesos de estos usuarios y de contraseñas, te vayan facilitando un poco el camino en ciberseguridad. Antes de esto de que ya se iban a eliminar las contraseñas, teníamos la incorporación de múltiples factores de autenticación, que de alguna manera ponían una barrera, pero no eran obligatorios. Entonces, aplicaciones como Facebook o Instagram o Google o lo que fuere, no te estaba forzando a que tú por defecto tuvieras algún tipo de conciencia en estas materias. Y el problema se genera porque un atacante lo que hace es construir un ataque en base a vectores de ataque. Entonces, junta varias piezas de información como para hacer un ataque dirigido, y esas piezas de información son todo lo que está público, todo lo que tú puedes googlear, todo lo que se expone, y bueno, y las bases de datos están llenísimas por todos lados de nuestros usuarios, de nuestras contraseñas, que alguna vez alguien se robó y las filtró y están ahí expuestas en internet, y son estos posibles vectores de ataque. Entonces, hay varias cosas que ver y hay varias cosas que revisar, pero por sobre todo, en la medida que una organización vaya entendiendo que esto es una problemática, que esto es una problemática disruptiva, que le afecta al negocio, y que no solo le afecta al negocio, sino que afecta un poco a su continuidad en términos de existencia, yo creo que todo va a ir mejorando. Lo que se ha visto en los últimos años es que muchas organizaciones, con el mismo afán de mejorar su postura en ciberseguridad, empiezan también a llenarse de productos y al final empiezan a ser un poco inadministrables. Entonces, estamos como creando otra barrera media distinta, pero es parte del proceso y es parte del aprendizaje. En la medida que exista esta cultura y en la medida que los dueños, los directores, los gerentes y todas las componentes de la organización y de los gobiernos también se hagan partícipes del problema, todos vamos a ir creciendo, porque finalmente esta es una problemática de todo, y lo que buscamos, los que trabajamos en el sector privado, los que trabajan en el sector público, estamos esperando que esta cuestión vaya siempre en un modelo de mejor madurez, siempre en un modelo de crecimiento donde haya un mejor y mayor desarrollo. Exacto. Y en ese sentido también por la complejidad y la trascendencia que esto tiene, Caterina, también volviendo como al tema de la proyección profesional, meterse en los temas de ciberseguridad es como uno se sale bastante del mundo de la tecnología, ¿cierto? Como para poder, porque a veces uno lo puede encasillar como una carrera tecnológica, pero acá, o sea, uno dice, acá te estás metiendo en temas de ética, de regulación, o sea, es un tremendo tema que además si tú te empiezas a meter te puede llevar, como tú antes decías, para muchos lados distintos, pero además tiene un componente súper atractivo, porque tiene incluso un componente de relevancia social súper importante. Sí, ciertamente, porque aquí hay algo que nosotros de hecho trabajamos harto cuando estuvimos en el gobierno, que era este concepto de humanizar la ciberseguridad. No puede quedarse solo en la esfera, como tú lo comentabas, de que esto sea solo cajas, protección y estrategia. Hoy día la ciberseguridad trasciende finalmente a este protocolo estandarizado que teníamos antes, porque lo vemos inmerso en nuestras vidas en el día a día, y yo creo que si uno ve, en general está siempre conectado. Cuando se nos cae internet parece que es lo peor que nos puede pasar en nuestro día. Estamos compartiendo mucha información, Marcelo ahí también lo comentaba, y que dio muy en el clavo. O sea, tenemos conciencia de que todo lo que nosotros estamos traspasando o estamos compartiendo
es una huella que vamos armando de nuestra identidad digital. Tal vez nadie dice que tengamos que restringir el uso de las redes sociales, ni mucho menos, pero sí tenemos que tener la conciencia de que cada cosa que estamos compartiendo después es muy difícil poder borrarla. La huella digital se va armando y esa misma huella es la que los ciberdelincuentes usan en nuestra contra y les ayuda finalmente a que los ataques sean muchísimo más dirigidos. Entonces, acá hay hartas cosas, o sea, nosotros como padres también, que dejamos que muchas veces nuestros niños se conecten o jueguen en línea, habilitamos los chats para que jueguen. En muchos celulares de nuestros hijos están nuestras tarjetas de crédito para que ellos vayan comprando sus pavos, qué sé yo, en Fortnite, o qué sé yo, para que vayan descargando estos premios adicionales que tienen los videojuegos. Entonces, no estamos teniendo conciencia, como sí lo hacemos cuando salimos con un niño a la calle y vamos a cruzar la calle, le tomamos la mano. Entonces, ese tomar la mano también tiene que replicarse en el mundo digital, si finalmente las prácticas que hoy día estamos enseñando o educando a la gente es justamente que tengamos la misma precaución que tenemos en el mundo digital, también, o sea, perdón, en el mundo físico, las vayamos aplicando también en nuestro mundo digital. Entonces, en ese sentido, la educación que debiese ser transversal, y ojalá llegáramos en algún momento en que los planes de ciberseguridad fueran también planes que se dan dentro de los primeros años escolares. Hoy día, cuando vemos fenómenos como el ciberbullying, el ciberacoso, vienen precisamente dados de la mano porque no tenemos una convivencia digital o una higiene digital que nos permita estar siempre seguros. Por eso es que eso hay que ir formándolo, al igual que, por ejemplo, cuando decimos que ciberseguridad debiese ser transversal a cualquier carrera. O sea, en cualquier plan común que nosotros vemos, debiesen estar como electivos de formación general, profesional, y así generamos este incentivo. Yo cuando estudié Derecho siempre veíamos, no sé, especialidades como Derecho de Agua, recursos constitucionales, también debiésemos tener hoy día, porque los abogados tienen mucho que ver en tanto la interpretación, la redacción y las normativas que tienen que ver con ciberseguridad y seguramente después ya con una ley de datos personales, con una ley de delitos informáticos y la ley marco de ciberseguridad. Entonces, trascendentalmente tenemos que ver que esto nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida y hoy día, no sé, cuando uno ve los comunicadores, ojalá tuviésemos mucho más comunicadores que tuviesen una visión súper clara de lo que son los riesgos tecnológicos, poder traspasarlo en este mensaje que siempre va a ser tratar de humanizar la ciberseguridad para que llegue finalmente a las personas que queremos que el mensaje sea necesario. Perfecto, sí, no, el tema, por ejemplo, de los niños que mencionas tú es crítico, o sea, de hecho les iba como a hacer esa pregunta y de hecho ya estamos como recién avanzando con temas como de alfabetización digital, ya estamos como entendiendo eso, pero falta todavía incorporar el tema de la ciberseguridad, como tú bien dices, en el día a día, incluso también en temas no sé, de los datos personales, de mis datos de salud, por ejemplo. Pucha, los datos se pueden usar para cosas súper buenas para poder gestionar mejor, ¿cierto?, las políticas públicas en salud, pero eso no implica una exposición para las personas. Bueno, realmente es muy, muy, muy crítico, al que hay que estar atento y la invitación, supongo que te dejo a ti hacerlo, Marcelo, para ir cerrando muy breve, es como la invitación a las personas a que estén atentos a qué respecto de sus datos y cómo informarse y a qué cosas tienen, como te digo, a estar atentos en el día a día respecto a la seguridad, yo como ciudadano en mi casa con mis hijos. A ver, hay harto ahí que mencionar como recomendaciones. A veces podría llegar a sonar casa de herrero, cuchillo palo, porque yo a veces converso con los míos, pero no profundizo mucho en algunas materias. Pero a ver, lo que pasa es que lo que uno tiene que tratar de transmitir como mensaje es que la seguridad de la información no tiene que ser como una característica a la cual preocuparse, tiene que ser algo más inherente, ¿ya? La protección de tus datos, por ejemplo, en las redes sociales, no sé, que las cuentas no estén abiertas, en el caso de los niños, que estén a lo mejor supervisados por los padres. Pero hay una premisa y una máxima que tratamos de conversar siempre en estas charlas que damos de concientización o de educación un poco en estas materias, que tiene que ver con el principio de la desconfianza. Es preferible que sea absolutamente desconfiado en materia de ciberseguridad.
Si yo recibo un correo electrónico de alguien que no me escribe hace años, si recibo un mensaje de alguien que por Facebook nunca me había hablado, o me mandaron un mensaje por Instagram o cualquier otra red, tengo que desconfiar, ¿ya? Si de alguna manera recibo mensajes no solicitados, hablando de transferencias bancarias o cualquier otra cosa, tengo que desconfiar. Y basta tan solo como agarrar el teléfono, llamar a alguien, llamar a la persona involucrada y validar. Yo tengo una colección dentro de mi correo electrónico de muestras de cosas raras que llegan, desde multas de tránsito, de la tesorería, de que tengo un paquete por correos de Chile, cosas que compré en Amazon. Entonces, a mí siempre mostramos este ejemplo de que la gente cae en estas trampas de que te llegó un paquete de Amazon, por favor descarga el archivo para hacer el tracking, y la persona a lo mejor nunca compró nunca en su vida algo en Amazon, pero aún así lo descarga, de curiosa. Entonces, hay que buscar de alguna manera que tratar de basarse en el principio de la desconfianza, pero hay que tener también un poco de cuidado respecto de donde uno pone sus datos, y la mejor forma de eso es de resguardarlo, porque va a haber mucha inocencia al respecto. Es tratar de que todas tus plataformas donde tú ingresas un usuario o una contraseña estén con alguna protección adicional, ya sea que te avise el teléfono, que te llegue un SMS, ¿ya? Las estafas bancarias están a la orden del día, los tipos de amenaza que existen hoy día son tremendos, o sea, incluso las validaciones típicas que se hacen a nivel de banca para las transferencias bancarias empiezan a quedar un poco débiles y hay que incorporar algunas cosas adicionales. Eso es un poco mi mensaje. Y la ciberseguridad, como decía Caterina, ojalá fuera un ramo transversal en cualquier cosa, en cualquier carrera, un cursito en el colegio probablemente no estaría de más. Así como de repente hablan de una correcta educación financiera, esto cae pero de cajón, porque finalmente estamos todos súper conectados y eso. Podría haber más, pero hay harto ahí que recorrer. Perfecto, educación transversal y desconfianza es la consigna con la que nos quedamos de cara a las personas solo a este respecto en el mundo de la ciberseguridad, atentos a todo lo que pueda parecer, porque de verdad está como muy, muy crítico el tema. Así que vamos cerrando ya. Gracias, Caterina, gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy. Súper aporte el de ustedes, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.